La pregunta de hoy es, ¿qué nos enseñan el Éxodo y el Sinaí sobre nuestra salvación personal? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor Brian Chalai y te doy la bienvenida a esta comunidad imparable porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo, así que si ese es tu deseo, esa es tu oración, ya sabes, te doy la bienvenida, estás en el lugar correcto, ya eres parte de esta comunidad. Comenzamos una nueva semana, qué lindo poder encontrarme contigo nuevamente, poder comenzar de la mejor manera que es comenzando con Dios. Así que, sin más, te invito a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor durante este programa. Padre, gracias por la oportunidad de poder separar este espacio, este tiempo, para poder encontrarnos contigo. Que no sea un tiempo invertido en vano, sino que podamos realmente escuchar tu voz, que sean tus palabras y no las mías, y que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en el estudio de tu palabra. Quédate con cada corazón, con cada hogar, con cada familia, Señor, que se ha sumado al programa de hoy, y que todo, Señor, sea siempre para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El libro de Éxodo es uno de mis libros favoritos de la Biblia y espero que al final de este programa también lo sea para ti. Pero déjame contarte por qué. ¿Sabías que en las historias del Éxodo encontramos nada más y nada menos que el diseño de la salvación? Así es, el diseño de la salvación. Y verlo de forma tan clara, de forma tan gráfica, hace que podamos comprenderlo de una manera pero única. Entonces, el diseño de la salvación está compuesto por 8 pasos. Como te digo siempre, lo mejor es que tengas tu Biblia y un anotador porque esto te ayudará a comprender, recordar y compartir de mejor manera lo aprendido. Y como el Éxodo es una emigración, una salida, un viaje, quiero que mientras te describo estos 8 pasos, intentes 2 cosas. Primero, identificar dónde te encuentras tú en este momento. Y segundo, cuál es el siguiente paso que deberías dar para llegar a destino. ¿Te parece? Comencemos entonces. El primer paso es reconocer. Cada paso será una palabra para que puedas recordarlo de manera más fácil, para que puedas anotarlo de manera más simple. Así que el primer paso dentro del camino de la salvación, de este éxodo de la salvación, es reconocer. Porque hay una frase que siempre tengo presente y es la siguiente. Préstame tus oídos. Cuanto más reconozcamos nuestra condición, más valoraremos nuestra salvación. ¿Te gustó? Va de nuevo. Cuanto más reconozcamos nuestra condición, más valoraremos nuestra salvación. Para los que les gusta ahí los números, las matemáticas, los gráficos, podemos decir que nuestro reconocimiento de nuestra condición es directamente proporcional a nuestra valoración de nuestra salvación. Entonces, el pueblo de Israel, hace unas generaciones atrás, no era más que una familia nómade. Una familia nómade que se había mudado a Egipto en tiempos de hambruna. Y luego de años de esclavitud, no era más que un grupito de gente sin cultura, sin prestigio. No tenían cualidades personales especiales, en sí, no tenían nada. Habían estado en una tierra pagana durante siglos, lo cual sin duda distorsionó su conocimiento de Dios, de su voluntad y de su amor. Por eso el primer paso para la salvación es reconocer que no es por méritos propios. Romanos 3:23 dice que todos, eso te incluye a ti y a mí, somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto, Brian? Que delante de la santidad de Dios, todos nosotros deberíamos estar condenados a muerte y el fuego de su ira debería consumirnos. Brian, pero muy fuerte. Sí, lo sé, es muy fuerte y pocas veces decimos esto, pero es que, como mencioné antes, cuanto más reconozcamos nuestra condición, cuál es la consecuencia del pecado, más valoraremos nuestra salvación porque nos daremos cuenta de cuánto Dios nos salvó. Porque entender esto nos recuerda que no hay nada que tú y yo podamos hacer que nos haga merecedores de la gracia divina. Precisamente porque el nombre mismo lo aclara. Gracia, regalo inmerecido. Es cuando entendemos esto, que nos podemos vaciar de todo orgullo, toda soberbia y arrogancia. Cuando entendemos esto, es cuando podemos dejar de juzgar, de señalar, de criticar. Porque como dijo Jesús, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y para ilustrar esto, Dios utiliza 2 figuras, un niño
y un aguilucho. Veamos por qué. Deuteronomio capítulo 32, versículos 10 y 11, subráyalo ahí en tu Biblia, dice así. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Era costumbre pagana que cuando una familia no quería a un niño por alguna incapacidad o defecto, lo abandonaba en el desierto para que allí muriera. Entonces Dios nos dice, hey, esa es su condición. En esas circunstancias te encontré, donde por ti mismo no podrías haber sobrevivido. Y no somos esos nosotros. Si fuera por nosotros, nuestro pecado nos llevaría ¿a dónde? A la muerte. Y no habría nada que pudiéramos hacer. Como dijo el salmista, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, dice Salmo 103, 13 y 14. Por su parte, el águila era famosa por su inusual apego a sus aguiluchos. También vivía en la cima de las montañas y al enseñar a volar a sus polluelos, ¿qué hacía? Los cargaba sobre su lomo, a esas grandes alturas que dominan las llanuras del Sinaí, y luego los dejaba caer a las profundidades. Imagínate la cría cayendo ahí en picada a toda velocidad. Entonces, si la cría todavía era demasiado pequeña y estaba demasiado desconcertada para volar, cuando estaba ahí a punto de estrellarse contra el suelo, ¿qué pasaba? ¡Fra! El águila padre se abalanzaba por debajo de ella, la atrapaba sobre su espalda y volvía a volar con ella hacia el nido en los riscos de arriba. Y te pregunto, ¿no somos esos nosotros? En la caída libre del pecado, al borde de la muerte, sin capacidad de hacer nada. Cuanto más reconozcamos nuestra condición, más valoraremos nuestra salvación. Y ya que esto te permitirá ver que la única razón por la que Dios te busca es porque te ama. La única razón por la que te busca es porque te ama, porque si fuera por méritos propios, habría otros mejores. Los siguientes 7 pasos de la salvación los encontramos en Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8. Vamos a leerlo ahí juntos y luego los vamos a desmenuzar, ¿no? Subraya también ahí Éxodo 6, 6 al 8 que dice lo siguiente. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo. Y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. El segundo paso dentro de este camino, este éxodo de la salvación, es recordar. El versículo comienza diciendo, yo soy Jehová. Porque para eso, para poder entenderlo, debemos leer los versículos anteriores. Vamos allá a Éxodo 6, pero ahora versículos 2 al 5. Dice así. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Fíjate que esa expresión de yo soy Jehová, Dios omnipotente, es la misma que Dios utilizó en Génesis 17.1, cuando ante la desesperación de Abraham, porque Dios todavía no había cumplido sus promesas, Él se presenta como El Shaddai. Porque era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y es hermoso que Dios le diga lo mismo a Moisés. Le diga lo mismo en el momento que tiene que rescatar a Israel de Egipto, porque la expresión El Shaddai busca contrastar la fuerza y el poder de Dios por un lado, con la debilidad y la fragilidad humana por el otro. Entonces,
De la misma manera que era imposible que una pareja en sus 90 años tenga un hijo, y Dios lo hizo posible, también era posible que Israel se liberara de la potencia del momento, pero Dios lo haría posible. Muchas veces en ese momento, cuando tu trabajo, tu familia, tu salud, tus amistades, tus finanzas, tus estudios parecen que no tienen salida, y más cuando por tanto tiempo la situación parece no cambiar y cuando has perdido tanto, Dios viene y te dice: recuerda, soy el Dios de lo imposible, tienes garantía. Entonces, para transitar este éxodo de la salvación, desde el Egipto del pecado hasta la Canaán del reino de los cielos, necesitamos una fe que no sea condicional. Para esto, en lugar de que tu fe dependa del cumplimiento de la promesa, busca que dependa de aquel que te hizo la promesa en primer lugar. Yo soy Jehová, el Shaddai, el Todopoderoso. Y es el mismo Dios que liberó al pueblo de Egipto, el que quiere liberarte a ti y a mí de este mundo de pecado. Pero necesita que recuerdes quién es Él, que recuerdes de lo que es capaz, que no lo limites. ¿O acaso crees que el que sostiene el universo con sus dedos no puede sostener tu vida? El tercer paso en el camino de la salvación es sacar. Dice: yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Egipto en ese momento era, la potencia del mundo antiguo. La ausencia de poderosos pueblos vecinos, porque estaba aislado, ¿no?, debido a que el Valle del Nilo está situado entre amplias zonas desérticas, permitieron el desarrollo de una de las primeras y más, pero deslumbrantes civilizaciones en la historia de la humanidad. Egipto se caracterizaba por sus artes, la construcción de inmensas pirámides, templos, estatuas, obeliscos. Tenía su propio sistema de escritura, los jeroglíficos, escribían en piedras, madera y papiro. Fueron los precursores de la matemática y la medicina. Tenían un sistema religioso politeísta con más de 40 divinidades, según ellos creían, ¿no? Controlaban estas las fuerzas y elementos de la naturaleza. El faraón se suponía que tenía un poder divino y era la encarnación del dios Horus. Creían en la magia negra y en la supervivencia del alma después de la muerte. Es ahí, en medio de todo eso, donde estaba el pueblo de Israel, sin derecho alguno. Nadie en el mundo antiguo se atrevería a levantarse ante una nación de ese tamaño. Y yo no sé cuál sea tu Egipto hoy. Ese pecado que te tiene esclavizado, del cual no logras salir y no consigues levantarte porque caes una y otra vez. Pero recuerda que no es tu pecado el que te define. ¿Cómo así, Brian? Cuando en Génesis 35, 9 al 11, Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel diciendo: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Era la promesa. Y muchas veces dejamos que nuestro pecado nos defina. Desistimos, tiramos la toalla, pensamos que ya no tenemos otra oportunidad. Pero es en ese momento cuando debes recordar que tu identidad y propósito no están definidos por tu pecado, sino por aquel que quiere sacarte del mismo, el Shaddai, y en las promesas que Él tiene para tu vida. Porque aunque ahora estés de esclavo en Egipto, ¿la promesa cuál era? Serán una nación, y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Es en la promesa y en el que te hace la promesa donde debes enfocarte, porque Él te va a sacar de Egipto. El cuarto paso de este camino de la salvación, recuerda que son 8, el cuarto es liberar. Decía el versículo: yo os libraré de su servidumbre. Porque en la época de Moisés, se creía comúnmente, ¿no?, te doy un poco de contexto, que cada zona geográfica tenía su dios, y ese dios ejercía poder sobre su dominio. Entonces se consideraba que la gente que vivía en tal lugar automáticamente le pertenecía al dios tal y era pueblo de él. Pero con Israel no fue así. Jehová no era un dios dentro de límites geográficos, y la liberación no era asunto de residencia.
Dios entró en una tierra extraña y liberó a los suyos de la opresión. Así como en el jardín del Edén, ante el pecado de la humanidad, Dios no esperó ahí de brazos cruzados, sino que salió a nuestra búsqueda y preguntó, ¿dónde estás tú? Lo mismo hace hoy. Porque, a ver, la salvación no se trata de buscar a Dios, sino de dejarse ser encontrado por Él. Él te busca. Él da el primer paso. Él reconcilia. Es el rey del universo, pero no tiene problema en ir hasta la puerta de tu corazón y encima pedirte permiso para entrar. Porque te ama tanto que aunque te alejaste, te fuiste, fallaste, caíste, Él te dice, sigo estando aquí. Cuando todos desisten de ti, e incluso tú ya no te fías de ti mismo, Él sigue estando allí, mostrándote el camino que por medio de la verdad puede darte vida porque Él te quiere liberar. El quinto paso de la salvación es redimir. Dice, yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Esa palabra redimir literalmente significa actuar como pariente redentor. ¿Qué significa esto, Brian? Es cuando un miembro de la familia está en deuda y esclavizado o a punto de hacerlo, el miembro más cercano podía redimirlo, o sea, pagar su deuda y rescatarlo. ¿Y eso es lo que hace Dios contigo? Eso es lo que hace Dios conmigo. Por eso Romanos, capítulo 6, versículo 17 al 19 dice que gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Pero lo precioso es que Dios no solo vino como el padre rico, no ahí a pagar por los problemas en los que se metió su hijo, no, sino que mira lo que dice 1 de Pedro 1, 18 y 19, que es hermoso, subraya ese versículo también. Dice, porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados, y bien saben ustedes que para liberarlos, atención, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero, sin ningún defecto. Fíjate que Dios tomó tu lugar en la cruz para que tú puedas tomar su lugar en el trono. Descendió a esta tierra para que tú puedas ascender a los cielos. Vivió, sufrió, murió y resucitó por ti. Entonces, no hay una redención como esta porque no es con oro y con plata, sino con su propia sangre, con su propia vida. Estuvo dispuesto a entregar su vida para que tú puedas recuperar la tuya. Dime si no hay un Dios como este. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 señala que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y a ver, uno puede preguntarse, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué entregar su vida por ti y por mí si lo que merecemos es la muerte, es la condenación eterna, es el fuego de su ira, como decíamos? La respuesta es una sola palabra: amor. Es por eso que al comienzo te dije, cuanto más reconozcamos nuestra condición, más valoraremos nuestra salvación. Porque Dios quiere ser tu familiar más cercano. Porque aún teniéndolo todo, anhela tu corazón. Y muchas veces vemos esto como un Dios que, no sé, que tiene que responder a mis deseos, que tiene que estar a mi servicio. Lo utilizamos a Dios y si no nos responde cómo, dónde y cuándo queremos, nos encaprichamos, nos enojamos y hasta lo abandonamos. Ahora estoy siendo sincero. Porque no entendemos que al ser comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, también lo aceptamos como Señor. Eso significa que le pertenecemos a Él. Déjame decirte lo más claro. Tú, cuando aceptas a Jesús, le perteneces. Entonces, no es Dios
el que debe moverse de acuerdo a tu agenda. Eres tú el que debe moverse de acuerdo a la agenda de Dios. Por eso Isaías 43:1 dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Porque lo lindo de moverse de acuerdo a la agenda de Dios es que no tenemos que temer. Porque hacer la voluntad de Dios no debe ser una carga imposible de llevar, sino una almohada en la cual descansar. El sexto paso de la salvación es tomar. El versículo ahí en Éxodo que leíamos al principio dice, no, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Porque Dios quiere establecer una relación con nosotros. Porque el pacto no es más que un pacto de salvación que el Señor nos ofrece como humanidad caída. Eso es lo que fue en el Edén, eso es lo que fue en el Sinaí. Por eso Deuteronomio, capítulo 29, versículos 10 al 13 dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento, que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. ¿Para qué? Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo de Israel llegó al monte Sinaí luego de ser liberados y Dios les propone ser parte de un pacto. El pueblo responde aceptando la invitación y hacen los preparativos para recibirlo formalmente. Y es allí cuando Dios, mostrándose mayor que todo poder, que toda deidad egipcia, en medio de humo, fuego, relámpagos y con una voz como de trueno, proclama los 10 mandamientos delante del pueblo, un reflejo de su amor. Y hoy puede que nos parezcan familiares los mandamientos, pero eran totalmente contrarios a la influencia que habían recibido en los últimos siglos de estadía en Egipto. Era un llamado a hacer una luz en medio de la oscuridad en que se encontraban las naciones paganas. Un pueblo que amara a Dios y amara al prójimo. Entonces, como amo a Dios, no tengo otros dioses, no hago imágenes ni me inclino a ellas, no tomo el nombre de mi Dios en vano y me acuerdo del sábado de la creación. Y como amo a mi prójimo, honro a mi padre y a mi madre, no mato, no cometo adulterio, no robo, no digo falso testimonio contra mi prójimo y no codicio. Entonces Moisés se torna mediador del pacto porque el pueblo tuvo miedo. Entonces Dios le detalla los principios del pacto y finalmente, ahora sí, ratifica el pacto con su pueblo. De esa manera, ¿qué es lo que buscaba Dios? Dios buscaba elevarlos a un nivel espiritual, intelectual y moral que los convertiría en la maravilla del mundo antiguo. Dios no solo busca formar una comunidad que lo ama a Él y que ama al prójimo, sino que le revela a través del ritual del santuario todo el plan de salvación. ¿Por qué? Porque aunque el Señor había redimido a Israel de la esclavitud de Egipto, cada parte del santuario apuntaba a la obra redentora de Jesús. Porque quería que entendieran que la redención tenía un significado mayor y más relevante que la mera libertad de la esclavitud física. Dios quería redimirlos ¿de qué? Del pecado. La principal esclavitud. Y esto solo podía suceder a través del sacrificio del Cordero. De la misma manera, Dios ve más allá del Egipto que te tiene esclavo hoy. Porque no importa cuántas respuestas Dios dé a tus oraciones, si Dios no resuelve el problema del pecado, al final terminas muriendo. Pero la buena noticia es que nosotros ahora tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que tomó nuestro lugar. Y así como el santuario testificaba el plan de salvación para los pueblos, ahora nuestra vida debe ser un santuario donde la presencia de Dios y la salvación del Cordero se manifiesten como testimonio para todas las naciones. El séptimo paso es meter. Leíamos ahí en Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8, la parte que dice, os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque la religión
te doy un poco de contexto, ¿no? La religión del antiguo Egipto era un complejo sistema de creencias que se centraba en la interacción de los egipcios con varias deidades, quienes se creían el control de las fuerzas y elementos de la naturaleza. Las prácticas de la religión egipcia eran esfuerzos para proveer a los dioses para ganar el favor de los dioses. La práctica formal religiosa se centró en el faraón, el rey de Egipto, quien se creía que poseía un poder divino por la posición que ocupaba. Este era considerado como la encarnación del dios Horus, te había contado, y estaba obligado a sostener a los dioses a través de rituales y ofrendas para que mantuvieran el orden universal. El Estado dedicaba una gran cantidad de recursos para los rituales y la construcción de templos. Esos eran los pactos que los pueblos paganos hacían con sus dioses. Yo hago mis rituales, construyo templos y vivo de una manera para proveer a los dioses, para ganar su favor, para que ellos mantengan el orden universal. Pero ahora viene Dios y les propone algo totalmente diferente, radical, disruptivo al pueblo. Y nos dice, no ganamos la salvación por nuestra obediencia. Todos pecamos. La salvación es un regalo gratuito de Dios para ser recibido por fe. Y la obediencia es el fruto de la fe. ¿Salvación gratuita? No hay que hacer méritos para ser aceptado por Dios. Dios quiere tener una relación con nosotros. En una mente egipcia esto no tenía sentido. Era un cambio de paradigma sin antecedentes, tanto que hoy, en el siglo XXI, todavía nos cuesta comprenderlo. Fíjate que es Dios el que los mete en la tierra nueva. No son los israelitas los que se meten a ellos mismos. Si fuera por ellos, seguirían en Egipto. Y esto es lo que a veces no entendemos. No somos nosotros los que nos metemos en la tierra nueva. Si fuera por nosotros, seguiríamos en este mundo de pecado para siempre. Por eso el primer paso era reconocer nuestra condición, porque si no reconocemos esto, si no somos conscientes de nuestra insuficiencia, corremos el riesgo de pensar que son nuestros méritos los que nos llevan a la tierra nueva. Y esta es una de las confusiones del enemigo para contigo y para conmigo. Cuando caes, te equivocas y te alejas de Dios y luego quieres volver, Él te dice, ¡ja! ¿Ahora vas a volver? ¿Después de lo que hiciste? ¿Con esa cara? ¿Después de donde estuviste? ¿Con ese pasado? Entonces, ¿qué pasa? Te sientes indigno. Sientes que estás demasiado profundo, que has ido demasiado lejos, que no mereces volver a Dios después de lo que hiciste. Pero déjame decirte algo. Eso no es más que orgullo, arrogancia y soberbia. Porque ¿quién eres tú y quién soy yo para creer que Dios me acepta por quien soy? Recuerda, eres un aguilucho a punto de estrellarse contra el suelo, un niño abandonado, tirado en el desierto. Las obras en sí, por más pura que sea su motivación, por más sinceras y numerosas que sean, no pueden hacernos aceptables a los ojos de un Dios santo. No pudieron en la época de Israel y tampoco lo podrán en la nuestra. No importa si predicas las 24 horas del día, si no faltas a la iglesia ni un solo fin de semana, si plantaste 27 congregaciones, si estuviste como misionero en medio de África y la India, si tienes todos los dones o regalas todo lo que tienes para ayudar a los necesitados, si bautizaste a más de 5.657 personas, si eres un líder espiritual de miles de personas, si estás verificado en Instagram o sales en los medios de comunicación, no mereces el reino de los cielos. De la misma manera que el mentiroso, que el codicioso, el orgulloso, el ladrón, adúltero, el adicto a la pornografía, a la masturbación, el que es alcohólico, el que está adicto al tabaco, a las drogas, el pedófilo, el abusador, el criticón o el asesino, tampoco merece el reino de los cielos. Ni uno ni el otro. ¿Cómo podemos heredar entonces el reino de los cielos? Volviendo a los brazos de tu Padre, el Rey del reino de los cielos, el cual te adopta como su hijo y te hace heredero. ¿Cómo ser adoptado como su hijo? Aceptando la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es que Cristo
fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por sus llagas fuimos nosotros curados. En un mundo donde los pueblos paganos entregaban sus propias vidas y las de sus hijos como sacrificio para calmar la ira de los dioses, Jehová viene y dice: yo doy a mi propio hijo para calmar la ira que debía ser derramada sobre ustedes. Si un egipcio escuchaba esto que estoy diciendo, se me reía en la cara porque era imposible. Los dioses exigían y los pueblos hacían sacrificios en su favor, pero nuestro Dios ama y lo único que quiere es que nos dejemos amar por Él. Esta gracia que se ofrece gratuitamente produce un cambio interno de corazón, porque no puedes resistirte a amar a alguien que te amó tanto. Y ese amor conduce a un compromiso externo de obediencia. Siempre que intentes hacerlo al revés, te llevará al dolor, la culpa, la hipocresía y la frustración, porque no conlleva el elemento principal, el amor. Solamente podrás vencer el amor por el pecado cuando tu amor por Dios sea más grande. Préstame tus oídos porque esta frase es lo que te va a permitir poder tener la victoria, y cuando la comprendas, anótala y léela una y otra vez. Solamente podrás vencer el amor por el pecado cuando tu amor por Dios sea más grande. No te enfoques en vencer el amor por el pecado, qué hábito, qué disciplina, no. Enfócate en que tu amor por Dios sea más grande, entonces no vas a querer hacer nada que dañe ese amor. Porque si tu vida no es una respuesta al amor de Dios, podrás haber cambiado externamente y ser, un cristiano estrella, pero internamente sigues siendo el mismo. Tu obediencia no es el medio de tu salvación, es el resultado de la misma. ¿Qué significa esto? Que no obedeces para ser salvo, sino porque eres salvo. No sigues la voluntad de Dios para ser aceptado por Él, sino porque Él ya te aceptó. No tienes una relación con Dios para ser amado por Él, sino porque Él te amó primero. Por eso la salvación es por gracia mediante la fe, para buenas obras. Porque si no crees que son los méritos de Cristo los que te permiten estar delante de la presencia del Padre, de nada sirve. Por eso si hoy aceptas a Jesús en tu corazón, Romanos 8.1 dice que no hay ninguna condenación para ti. Entonces la próxima vez que pienses que ya no tienes oportunidad, que te cansaste de fallarle a Dios, que te sientas indigno y merecedor, o que ya caíste demasiado bajo, te fuiste demasiado lejos, recuerda que cuando confiesas tu pecado y te arrepientes en oración en el nombre de Jesús, el Padre no te ve a ti, ve a Jesús en la cruz, pagando por tu pecado, por tu error, por tu caída. Porque si piensas que depende de ti, lo que estás haciendo es rechazando el sacrificio de Jesús. Entonces cuando Dios ve eso, Él te acepta delante de su presencia. Cuando Dios ve la cruz, ¿no es cierto? Y tu aceptación de la cruz, Él te acepta delante de su presencia para llenarte de su misericordia. Una misericordia que se renueva cada mañana, pero siempre recordando que la gracia significa que eres libre del pecado, no para pecar. Y en este momento, que estás en el desierto, ¿no? Entre Egipto y Canaán, no cometas los mismos errores del pueblo, murmurando contra Dios y diciendo que estabas mejor en la tierra de Egipto. Dios entregó su vida por ti. ¿Y todavía piensas que no busca lo mejor para ti y que está a tu lado? ¿Y todavía piensas que no te escucha? ¿Y todavía piensas que te abandonó? Puede que sea difícil el tramo que estés atravesando en este desierto de la vida, pero cuando pienses en murmurar, recuerda la cruz. Y en oración di: gracias, Dios,
ayúdame a confiar en tu voluntad buena, agradable y perfecta. Y es ahí cuando podrás disfrutar del octavo paso. ¿Cuál es el octavo paso de la salvación? Heredar. El versículo terminaba diciendo en Éxodo 6, ¿no? Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Así como el desierto es el camino, no el destino, la vida en esta tierra es un paréntesis en la eternidad. No permitas que el hambre, la sed, los enemigos y los ríos de la vida quiten tu vista de la tierra prometida y te hagan dudar de aquel que te sacó de Egipto en primer lugar. Depende cada día del maná de la palabra de Dios. Deja que la nube de su presencia te guíe durante el día y su columna de fuego durante la noche. Que su presencia esté en medio de tu vida. Que Él derrumbe los muros que se atraviesen entre ti y la Canaán y entrégate a Él para hacer su especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque muy pronto verás al Hijo del Hombre venir sobre las nubes de los cielos con poder y gran gloria, el cual enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra para que moren con Él por toda la eternidad. Y quiero que estemos allí, que seamos vecinos en el cielo. Por eso siempre digo, hasta el cielo no paramos, porque este es el último paso, la herencia. Y no se trata del cielo. El cielo es un bonus. Se trata de pasar la eternidad con aquel que nos amó primero. Porque en aquel día enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para ti. Entonces, recuerda los 8 pasos de la salvación que nos enseña el pacto en el Sinaí. 1. Reconocer. Dile, Dios, soy pecador, nada merezco y nada soy, pero hoy vengo delante de ti, porque cuanto más reconozcamos nuestra condición, más valoraremos nuestra salvación. 2. Recordar que el mismo Dios que liberó al pueblo de Egipto quiere liberarte de este mundo de pecado, pero necesita que recuerdes quién es Él y de lo que es capaz, que Él es El Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible. 3. Sacar. No dejes que tu pecado te defina y te haga desistir. Recuerda que lo que te define no es el pecado, sino aquel que quiere sacarte del mismo. 4. Liberar. Así como en el jardín del Edén, ante el pecado de la humanidad, Dios no esperó de brazos cruzados, sino que salió en nuestra búsqueda y preguntó, ¿dónde estás tú? Lo mismo hace hoy contigo. ¿Dónde estás tú? Porque la salvación no se trata de buscar a Dios, sino de dejarse ser encontrado por Él. Él te busca, da el primer paso, Él le reconcilia, Él es el Rey del universo, pero no tiene problema en ir hasta la puerta de tu corazón y pedirte permiso para entrar. Porque te ama tanto, 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 que aunque tú te alejaste, te fuiste, fallaste, caíste, Él te dice, sigo estando aquí. Cuando todos desisten de ti, e incluso tú ya no te fías de ti mismo, Él sigue estando allí, mostrándote el camino que por medio de la verdad puede darte vida. El 5. paso es redimir. Dios quiere ser tu familia, tu pariente redentor. Cuando merecías la muerte, la condenación eterna y el fuego de su ira, Él viene y te compra con su sangre. Y ahora le perteneces y te dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Porque hacer la voluntad de Dios no debe ser una carga imposible de llevar, sino una almohada en la cual puedas descansar. El 6. Tomar. Porque Dios quiere tener una relación contigo y no solo liberarte del Egipto físico, sino que quiere liberarte de la esclavitud del pecado para que participes de su pacto eterno y de las promesas que tiene para ti. 7. Meter. No ganamos la salvación por nuestra obediencia, todos pecamos. La salvación es un regalo gratuito de Dios para ser recibido por fe y la obediencia es el fruto de esa fe. Tu obediencia no es el medio de tu salvación, es el resultado de la misma. No obedeces para ser salvo, sino porque eres salvo. No tienes una relación con Dios para ser aceptado por Él, sino porque Él ya te aceptó. No sigues la voluntad de Dios para ser amado por Él, sino porque Él
te amó primero. Y finalmente, el número 8, heredar. Así como el desierto es el camino, no es el destino. La vida en esta tierra es un paréntesis en la eternidad. No permitas que el hambre, la sed, los enemigos, los ríos o los muros quiten tu vista de la tierra prometida y te hagan dudar de aquel que te sacó de Egipto en primer lugar. Depende cada día de la palabra de Dios, de ese maná que Él te da. Deja que la nube de su presencia te guíe durante el día y su columna de fuego durante la noche. Que su presencia esté en medio de tu vida y entrégate a Él para ser su especial tesoro sobre todos los pueblos. Y tú dirás, Brian, ¿y por qué todavía no llegamos a la Canaán? ¿Por qué seguimos en este desierto? Segunda de Pedro 3:9 te recuerda diciendo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para contigo y para conmigo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo sucede esto? Comienza por el paso 1 y transita el desierto de esta vida, sin perder de vista los 8 pasos hasta llegar a la Canaán celestial. Recordando que no se trata de lo que tú haces por Dios, sino de lo que Dios hace por ti. Y muy pronto estaremos todos juntos siendo vecinos en el cielo, abrazados con nuestro buen Jesús, porque hasta el cielo no paramos. Cada día que yo vivo aquí, se acerca más tu reino a mí. Y este mundo poco a poco va llegando a su fin. Como árbol que plantado está, sé muy bien que mi hoja no caerá. Y despierto y alabándote me encontrarás. Pues aunque no puedo saber el momento, sé que queda poco por esperar. Tu palabra me lo ha prometido y seguro estoy de que volverás. Y cuán cerca estamos hoy del hogar, ya el cielo preparándose está. Ya estás, volviendo ya estás. El momento que por años soñé, todo lo verá esta vez. Cielo nuevo y tierra nueva, en Cristo yo tendré. Y rodeado de la gloria de Dios, todo aquello que el pecado quebró, restaurado en su trono, de amor contemplaré. Pues aunque no puedo saber el momento, sé que queda poco por esperar. Tu palabra me lo ha prometido y seguro estoy de que volverás. Y cuán cerca estamos hoy del hogar, ya el cielo preparándose está. En tu pueblo la esperanza florece, al saber que en las nubes vendrás y volviendo ya estás.
volviendo ya estás, volviendo ya estás. Padre, gracias por esperarnos. Hoy queremos salir de Egipto que nos tiene esclavizados. Caminar en el desierto de este mundo de pecado, pero recordando que estamos camino a la Canaán celestial porque volviendo ya estás. Que en esta semana podamos obedecerte porque somos salvos. Podamos cultivar nuestra relación contigo porque somos aceptados y amarte porque somos amados. Bendice cada corazón que ha escuchado el programa de hoy y prepara los corazones de las personas a las cuales les será compartido para que en ti puedan encontrar salvación. Te aceptamos como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Vale la pena o no vale la pena cada semana esperar ahí lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros? Claro que sí. ¡Qué mensaje!, ¿no? Cuando yo lo estudiaba dije, gracias Dios y gracias a Dios tengo que compartir esto. Así que es una alegría que hayas podido quedarte hasta el final. Recuerda que cualquier cosa que necesites puedes escribirnos a WhatsApp. El número ya te lo sabes a esta altura, imagino, supongo, más 54911 3441 5007. Estaremos contestando ahí tu mensaje, dudas, preguntas, consultas, a total disposición para lo que necesites, y además puedes recibir por ese medio el programa en formato audio para que puedas compartirlo como, donde y cuando quieras de mejor manera. Sígueme en Instagram como @chalabria y seguimos contenido todos los días, respondemos preguntas, posteos, videos y demás. Ya somos más de 15.000 en Instagram, así que súmate ahí. Lo mismo si estás en YouTube, Spotify, suscríbete, sígueme ahí en Spotify, y con eso dicho, te mando un abrazo pero enorme, y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos cuando, la próxima semana, sin falta. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.